Sigue siendo circuito mixto. Nada más el problema aquí es, si se fijan, la manera de cómo está acomodado el circuito. ¿Sí? Se resuelve exactamente igual que un circuito mixto. La manera más sencilla que encontré yo para explicar esto es con el uso de cualquier libro, formulario, si ustedes quieran, para poder saber cómo voy a tener que ir sumando. Los circuitos en Maya, niños, siempre se comienzan, bueno, yo los comienzo de lo más lejos de la pila hacia la pila. O sea, voy a empezar de este extremo y voy a ir avanzando y sumando hasta llegar acá. ¿Sí? Para que más o menos vean qué es y cómo es lo que van a tener que sumar, comienzan de este lado. Tengo una resistencia, segunda resistencia. Esas dos están conectadas en paralelo. Entonces voy a seguir avanzando hacia este lado hasta que me tope otra resistencia que ya no esté conectada en paralelo. Entonces, una resistencia, dos resistencias en paralelo, esa tercera resistencia ya está conectada en serie. Entonces nada más puedo sumar hasta ahí. ¿Estamos bien? Entonces, el siguiente diagrama nos va a quedar de esta manera. Donde tenemos R1, R2, R3, R4, R5. Y acá tenemos R1, R2, R3 y equivalente 1. El equivalente 1 salió de sumar la resistencia 5 y la resistencia 4 en paralelo. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí, chavos? Okay. Entonces, volvemos a comenzar, pero ahora en este circuito. Dos resistencias. Estas dos resistencias están conectadas serie. ¿Sí? Esa paralelo. Entonces nada más vamos a poder sumar hasta ahí, esas dos. Entonces, siguiente diagrama. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia equivalente 2. ¿Sí? Volvemos a comenzar. Resistencia 2, resistencia equivalente 2 y esa están conectadas en paralelo. Esa última está en serie, entonces esos dos. Profe, Dígame. ¿De dónde salió resistencia equivalente 2? De sumar resistencia 3 más resistencia equivalente 1. ¿En serie? La sumamos en serie porque están en el mismo cable. Ah. Y R, Sí. y la resistencia equivalente 1 se habla de sumar R5 y... R5 y R4. Ah. Estos en paralelos porque están en paralelo. Sí. No se puede que, o sea, sumar están paralelas, o sea, No puedo sumar estas tres corrido porque tengo esta serie atravesada. Si no existiera esta resistencia, sí pudiera sumar esta y esta. ¿Sí? Pero aquí tengo atravesada una serie. Ya sea, hay veces que va a estar atravesada aquí o atravesada acá abajo. ¿Sí? Entonces, el chiste de ir utilizando el formulario, el cuaderno, el libro, lo que ustedes quieran, es precisamente para ver cómo están conectadas. ¿Sí? En este caso, aquí veo las dos en paralelo en diferente cable, pero esta está en un solo cable con esas dos. ¿Sí? Entonces no me puedo brincar esta porque, si se fija, ya está atravesada aquí en otro cable. ¿Sí? Entonces, regresamos. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, aquí, niños, nos queda resistencia equivalente 3 y resistencia 1. Ya de estas dos, ya podemos sacar la resistencia total. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Vamos ahora sí a empezar a hacer la tabla. Tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5, resistencia equivalente 1, resistencia equivalente 2, resistencia equivalente 3 y resistencia total. ¿Sí? Resistencia, intensidad, voltaje. Resistencia 1 dijimos 4 ohms, resistencia 2
3 ohms, resistencia 3, 5 ohms, resistencia 4, 2 ohms y resistencia 5, 6 ohms. Empezamos con las equivalentes. La equivalente 1 salió de sumar 6 y 2 en paralelo. 6 a la menos 1 más 2 a la menos 1 a la menos 1 y da 3 medios. 3 medios de ohm. Ya tenemos cuánto vale la resistencia equivalente 1. Ahora vamos a sacar cuánto vale la resistencia equivalente 2. La resistencia equivalente 2 nace de 3 medios más el valor de la resistencia 3, que vale 5. Entonces 3 medios más 5, 13 medios. 13 medios de ohm. Ya no se ponen los menos 1. ¿Sí? Bueno, en este caso no, porque estaban conectadas en serie. ¿Sí? La resistencia 1 y la resistencia equivalente 1 y la resistencia 3 están en el mismo cable, entonces están en serie. Nos brincamos a calcular la resistencia equivalente 3. La resistencia equivalente 3 es resistencia equivalente 2 más la resistencia 2, que son 3 ohms. Entonces, 13 medios a la menos 1 más 3 a la menos 1 a la menos 1. Nada más. Ojo con esto. Cuando lo ponen en la fórmula o lo meten a la calculadora, cometen muchas veces el error de ponerlo así. Cuando lo meten así, niños, la calculadora entiende 13 entre 2 a la menos 1. O sea, al único que va a elevar a la menos 1 es al 2, no al 13 medios. Para poderlo poner en la calculadora, lo tienen que poner así. O si el inverso de 13 medios, para no tener que ponerlo en la calculadora, si el inverso de 2 es 1 medio, el inverso de 13 medios pues es 2 tercios o 2 sobre 13. ¿Sí? Entonces, si yo ya sé cuánto vale esto sin necesidad de sacarle el inverso, pues no lo pongo. En lugar de meterlo a la calculadora así, lo puedo meter así, porque yo ya sé que esto yo ya lo invertí. ¿Sí? Y se quita el problema de estar poniendo este paréntesis aquí. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? 39 sobre 19. Si le sale al revés, puede ser que se le haya olvidado este a la menos 1. ¿Sí? Ok. Y ya por último nos falta calcular la resistencia total. La resistencia total está hecha de la equivalente 3 más la resistencia 1. O sea, 39 sobre 19 más 4. No, están en serie. 115 sobre 19 ohms. Y tenemos un total de volts de 10 volts. ¿Sí, no? Sí, 10 volts. Ahora sí, con la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. 10 volts sobre 115 sobre 19 ohms y les va a quedar 38 sobre 23 amperes. Hasta aquí, niños. ¿Alguna duda? ¿Seguros? Continuamos. Ok. Nos vamos al diagrama. La resistencia total, ya tenemos los 3 datos de la resistencia total. De esa resistencia total voy a brincar un dato para acá. Estas dos resistencias están conectadas en serie. Quiere decir que me voy a llevar la intensidad. Entonces, la intensidad de la resistencia total se lo voy a poner a la equivalente 3, que vale 38 sobre 23 amperes, y a la resistencia 1, que vale 38 sobre 23 amperes. Entonces, ¿eso fue lo que se llevó? Sí. Del cuadrito ese que dice. De la resistencia total me llevé a la resistencia de esta resistencia, me llevé a estas dos resistencias la intensidad 38 sobre 23 amperes. ¿Sí? De resistencia total.
de la resistencia total. Me llevé la intensidad porque el siguiente está conectado en serie. Si estuviera conectado en paralelo me hubiera llevado los 10 volts. ¿Sí? Ya que tenemos, ¿sí? Ya que tenemos la intensidad de 38 sobre 23 y 38 sobre 23, vamos a calcular el voltaje. 38 sobre 23 por 39 sobre 19, 78 sobre 23 volts. ¿Sí? Y acá vamos a hacer el mismo procedimiento. 38 sobre 23 por 4, 152 sobre 23. 152 sobre 23 volts. Ya calculé el voltaje de estas dos. Y como me llevé intensidad, me regreso con voltaje simplemente para poder checar si lo que hice lo hice bien. 152 sobre 23 más 78 sobre 23, 10 volts. Entonces hasta aquí vamos bien. Cuando queramos comprobarlo, regresamos con voltaje. Con el contrario, si me llevé intensidad, compruebo con voltaje. Si me llevé voltaje, compruebo con intensidad. ¿Sí? Pero eso se hace cuando está en serie, profe. Sí. En este caso, por ejemplo aquí, que es en la resistencia equivalente 3, me voy a llevar para este lado, a estas dos, como están conectadas en paralelo, me voy a llevar el voltaje. Como aquí me llevé voltaje, cuando compruebe, voy a comprobar con la intensidad. ¿Ok? De aquí, niños, de la resistencia equivalente 3 me voy a llevar el voltaje a la resistencia equivalente 2 y a la resistencia 2. ¿Cuál voltaje me voy a llevar? El de la resistencia equivalente 3. Este se lo voy a poner a esta y a esta resistencia. 38 sobre 23 amperes. Perdón. El voltaje. 78 sobre 23 volts y 78 sobre 23 volts. ¿Estamos bien? Vamos a calcular. De aquí vamos a calcular intensidad, niños. ¿Sí? La intensidad va a ser voltaje sobre resistencia. Entonces, voltaje sobre resistencia. 78 sobre 23 entre 13 sobre 2. 12 sobre 23 amperes. Y 78 sobre 23 entre 3. 26 sobre 23 amperes. Me llevé voltaje. De aquí para acá me llevé voltaje. Me voy a regresar con intensidad. ¿Sí? ¿Qué no importa si es en paralelo? ¿Sí? Importó desde que me llevé el voltaje. O sea, aquí fue donde importó. ¿No le hacemos paralelo? No, porque yo ya no estoy sumando resistencias. Cuando sumo resistencias sí lo tengo que hacer a la menos 1. Cuando no, no. Entonces, como me llevé el voltaje, ya calculé voltaje, me regreso con intensidad. 26 sobre 23 más 12 sobre 23 son 38 sobre 23. Entonces hasta aquí vamos bien. ¿Dudas hasta este punto? Se llevó voltaje y lo puso voltaje. ¿Sí? 78 sobre 23 me lo llevé a la equivalente 2 y a la resistencia 2. ¿Y qué fue lo que puso en intensidad? Calculamos la intensidad, este sobre este, este sobre este, para que me diera este y este. Sumamos estos dos y me tuvo que dar este. ¿Sí? El de 12 sobre 23. 12 sobre 23 más 26 sobre 23, 38 sobre 23. ¿Ok? Entonces, niños, ya tenemos los dos de aquí. Ahora, de aquí me voy a llevar un dato a esos dos. Estos dos están conectados en serie, quiere decir que me voy a llevar intensidad. ¿Cuál intensidad? La de la resistencia equivalente 2, que son 12 sobre 23. Entonces, 12 sobre 23 amperes y 12 sobre 23 amperes. Y con eso vamos a calcular el voltaje. 12 sobre 23 por 3 sobre 2, 18 sobre 23 volts. Y 12 sobre 23 por 5, 60 sobre 23 volts.
Sí. Así. Me llevé intensidad, me voy a regresar con voltaje. 60 sobre 23 más 18 sobre 23, 78 sobre 23. Entonces, hasta este punto vamos bien. ¿Hay alguna duda? Continuamos. Ok. De aquí, niños, ya tengo los dos hechos. Entonces, de aquí me voy a llevar un dato para acá. ¿Cómo están conectadas estas dos? Entonces nos llevamos voltaje. Nos llevamos el voltaje de la equivalente 1. Entonces, 18 sobre 23, 18 sobre 23 y 18 sobre 23. Dígame. 18 sobre 23 salió de 12 sobre 23 por 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Dudas aquí, niños? Ya tenemos el voltaje de estos dos, nos falta calcular la intensidad. Intensidad es voltaje sobre resistencia. Entonces, 18 sobre 23 sobre 2, 9 sobre 23 amperes. Y 18 sobre 23 sobre 6, 3 sobre 23 amperes. Me llevé voltaje, regreso, intensidad. Entonces, 9 sobre 23 más 3 sobre 23 es 12 sobre 23. ¿Sí? Fuimos avanzando, fuimos checando a ver cómo nos iba dando todo. Nos cumplieron las leyes de Kirchhoff. Ahora, de regreso al diagrama original, vamos a calcular si lo que hicimos ya al final todo está bien. ¿Estamos bien? Entonces, para trazar el camino aquí, niños, no se vayan a querer ir por donde quieran. De la pila hacia la pila. Aquí hay tres caminos posibles. Este camino de aquí, este camino de acá, o ese camino de hasta allá. Y recuerden, vamos a sumar el voltaje de las resistencias que toco. Resistencia 1, 152 sobre 23 volts, más resistencia 2, 78 sobre 23 volts, ¿nos da? 10 volts. Ya comprobamos un camino. Segundo camino, resistencia 1, 152 sobre 23 volts, más resistencia 3, 60 sobre 23 volts, más resistencia 4, 18 sobre 23 volts, y nos da 10 volts. Último camino, 152 sobre 23 volts, más 60 sobre 23 volts, más 18 sobre 23 volts, nos da 10. Cualquier camino que tomen les tiene que dar la carga de la pila. ¿Dudas, niños? ¿Todo bien?